Hola, yo soy el Dr. Wiger y el tema de esta charla es el tratamiento endoscópico de colecciones pancreáticas. Las colecciones pancreáticas son complicaciones tanto de la pancreatitis aguda como de la pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda es una de las principales causas gastrointestinales de internación. Se manifiesta localmente por la inflamación del órgano, formación de colecciones e infección, pero también presenta manifestaciones sistémicas por la respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica y sepsis. En relación a la mortalidad, la falla multiorgánica es la principal causa en las primeras 2 semanas. En cambio, después de las 2 semanas, el motivo principal es por la infección de las colecciones. ¿Cuáles son los mecanismos en la formación de estas colecciones? Son el exudado secundario a la inflamación, la ruptura ductal secundaria a la isquemia tisular y la necrosis y licuefacción de la misma. Las colecciones son complicaciones tanto de la pancreatitis. En cambio, en la pancreatitis crónica, los mecanismos principales son la ruptura ductal por hipertensión del conducto por obstrucción mecánica y también por el proceso inflamatorio debido a las reagudizaciones de la pancreatitis. Las colecciones pueden ocurrir en 20 a 30% de los pacientes con pancreatitis crónica. ¿Cómo se clasifica la severidad de la pancreatitis aguda según el Consenso de Atlanta? La pancreatitis aguda leve se define cuando no hay falla orgánica ni complicaciones locales. La pancreatitis aguda moderadamente severa es cuando se producen colecciones pancreáticas y o falla orgánica menor de 48 horas de duración. La pancreatitis aguda severa se define cuando la falla orgánica persiste por más de 48 horas, independientemente de la presencia de colecciones pancreáticas. La falla orgánica se refiere a la insuficiencia renal, respiratoria y cardiovascular. En esta diapositiva se resume la evolución natural de la pancreatitis aguda y el riesgo de mortalidad. La pancreatitis aguda intersticial o edematosa es la forma más frecuente, hasta el 85% de los casos. Suele tener una evolución más benigna y leve, aunque algunos pacientes pueden tener falla orgánica, generalmente transitoria. También puede formarse colecciones peripancreáticas agudas y la mortalidad suele ser baja, menos de 2%. Estas colecciones pueden reabsorberse espontáneamente, pero si no ocurre, en aproximadamente 4 semanas se forma una pared fibrosa alrededor y se denominan pseudoquiste. Por otro lado, 15 a 20% de los pacientes con pancreatitis aguda sufren una pancreatitis más severa, tipo necrotizante o necrohemorrágica. Puede evolucionar con falla orgánica transitoria, es decir, una pancreatitis aguda moderadamente severa, con una mortalidad de 5%. Mientras que otros pacientes pueden presentar una evolución más tórpida, con falla orgánica múltiple persistente y afectación de múltiples órganos, es decir, una pancreatitis aguda severa con una mortalidad mayor del 15 a 20% de los casos. La necrosis puede permanecer estéril en el 70% de los casos y si no se absorbe va a evolucionar formando una cápsula fibrosa y pasa a llamarse necrosis encapsulada o wall of necrosis. El otro 30% se infecta la necrosis causando un cuadro severo con falla orgánica y una mortalidad muy alta que puede llegar hasta el 30%. Veamos algunas imágenes de pancreatitis aguda. En esta imagen vemos un paciente que tiene una pancreatitis edematosa o intersticial.
en la cual el páncreas está hipodenso en forma difusa con presencia de un líquido laminar peripancreático. En este otro caso, el páncreas está aumentado de tamaño y realza en forma difusa el contraste endovenoso. En cambio, este es un caso de un paciente con necrosis pancreática dentro del órgano, en la cual esta zona no se realza con contraste endovenoso como en el resto del páncreas. Este otro caso presenta el paciente necrosis que afecta al tejido pancreático, pero también la colección o la necrosis se ha extendido hacia la zona peripancreática. Los pacientes que tienen pancreatitis aguda edematosa, el 30-50% de estos casos evolucionan con formación de colección líquida peripancreática. En la mitad de estos casos se reabsorbe y la otra mitad persiste la colección que va a evolucionar a la formación del pseudoquiste. El pseudoquiste se caracteriza por su contenido completamente líquido sin necrosis. Usualmente el pseudoquiste se reabsorbe espontáneamente el 60% de los casos durante el primer año de evolución. En estas imágenes de la izquierda voy a presentar algunos ejemplos de colección líquida peripancreática. En este caso el paciente tiene pancreatitis edematosa y alrededor del páncreas vemos estas imágenes hipodensas que tiene forma irregular y corresponde a una colección líquida aguda peripancreática. Lo mismo en este caso, una pancreatitis edematosa y presencia de colección líquida aguda peripancreática, en la cual no tiene forma y el borde es irregular. Si estas colecciones no se reabsorben y después de varias semanas, 3 a 4 semanas, se va a formar una pared alrededor y pasa a llamarse pseudoquiste, como vemos en estos ejemplos. Se caracteriza porque el contenido es homogéneo y no presenta necrosis en su interior. Por el otro lado, la pancreatitis aguda necrotizante forma la colección necrótica aguda que puede ser intrapancreática, peripancreática o mixta. El 50% no se reabsorbe y evoluciona formando una pared en 4 semanas aproximadamente y pasa a llamarse WON o huelosnecrosis o necrosis encapsulada. En estas dos imágenes de la izquierda voy a mostrarles ejemplos de colección necrótica aguda. Acá vemos tejido necrótico, pancreático y peripancreático que se caracteriza porque no realza con el contraste, a diferencia de esta zona del páncreas que sí realza con el contraste. La necrosis aguda se caracteriza porque es irregular y se extiende tanto en el retroperitoneo como en la cavidad peritoneal. Después de varias semanas, si no se reabsorbe esta colección aguda, se va a formar una pared y se va a encapsular. Y se caracteriza porque tiene un contenido heterogéneo por presencia de necrosis. Por eso se llama necrosis encapsulada o WON o wall of necrosis. Y a veces vemos burbujas de gases cuando están infectados. Este es el ejemplo típico de pancreatitis enfisematosa, que se caracteriza por presencia de abundante gas en la colección pancreática y es causada por infección bacteriana con producción de abundante gas o por formación de una fístula al tracto digestivo, ya sea el estómago, intestino delgado o colon. Estos pacientes suelen estar muy graves clínicamente. En este caso es otro ejemplo de necrosis infectada con presencia de burbujas de gas dentro de la colección. Cuando la colección todavía no tiene pared formada y se infecta, no se puede tratar con métodos endoscópicos por el riesgo de perforación y es indicación de drenaje percutáneo cuando tiene mala evolución clínica.
pero si se estabiliza el paciente y se puede mantener clínicamente hasta que la colección forme la pared, entonces se podrá drenar endoscópicamente. Aproximadamente 10% de los pseudoquistes y 30% de las necrosis encapsuladas necesitan drenaje debido a que provocan síntomas. Las indicaciones de drenaje de las colecciones son obstrucción biliar con colestasis, obstrucción del píloro o duodeno con vómitos o náuseas, infección de la colección, dolor abdominal, entre otros. Y se debe drenar siguiendo el principio de Step Up que más adelante explicaré. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se infectan las colecciones pancreáticas? La pancreatitis aguda severa causa dismotilidad intestinal debido al hilio paralítico. Esto favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Sumado al daño de la barrera mucosa con incremento de la permeabilidad intestinal secundario al proceso inflamatorio sistémico desencadenado por la pancreatitis, todos estos factores llevan a la translocación bacteriana. La translocación bacteriana es el principal mecanismo por el cual se infecta la colección, es decir, por vía hematógena. Esto explica que la mayoría de los gérmenes que se aíslan en las colecciones infectadas son de origen entérico, siendo los más frecuentes los bacilos gram negativos. La infección ocurre principalmente entre la segunda y la cuarta semana. Es un cuadro grave cuya mortalidad puede llegar al 30 a 40% debido a la sepsis y falla multiorgánica. ¿Cuándo hay que sospechar infección? Cuando el paciente persiste con deterioro clínico y no mejora, o que haya mejorado y luego recae y se empeora. Cuando hay persistencia de la respuesta inflamatoria sistémica y o fiebre, además el hallazgo de gas dentro de las colecciones en la tomografía. La mejor forma para mantener la integridad de la barrera mucosa intestinal es la alimentación, ya sea oral o enteral temprana, siempre cuando el paciente lo tolere. No hay que dejar al paciente en ayuno prolongado, ya que está demostrado que empeora el pronóstico del paciente y aumenta las complicaciones, entre ellos la sepsis e infección de las colecciones. La nutrición parenteral solo está indicado si no tolera la ingesta oral o nutrición enteral, porque está comprobado que puede incrementar el riesgo de infección endovascular. Tampoco está indicado iniciar tratamiento antibiótico en forma empírica, porque está demostrado que no disminuye el riesgo de infección, sino que aumenta la resistencia bacteriana e infección fúngica. Solo se debe indicar antibiótico cuando la probabilidad de infección es elevada o cuando el cultivo del aspirado de la colección da positivo. En las siguientes diapositivas hablaré brevemente sobre cómo fue evolucionando las técnicas de drenaje endoscópico de las colecciones pancreáticas. En 1985 comenzaron a publicar en la literatura experiencias sobre el tratamiento endoscópico de las colecciones pancreáticas. Los primeros procedimientos fueron la fistulotomía y la colocación de sonda nasoquística. Sin embargo, los resultados no eran buenos y había mucha recurrencia. La técnica fue avanzando y se comenzó a introducir stent plástico por medio del duodenoscopio mediante la técnica de Seldinger. Primero usaron el stent biliar plástico, el cual era muy frecuente la migración, por lo que se cambió a la utilización del stent doble pigtail de 10 French preferentemente o de 7 French, colocando 1 o 2 stents en cada procedimiento. Para realizar el drenaje con el duodenoscopio requiere que la colección protruya la pared del estómago o del duodeno. Esto es importante para saber dónde se debe punzar.
Si no hay protrusión, no se recomienda utilizar este método y se debería drenar guiado por ecoendoscopía. La mitad aproximadamente de las colecciones presentan protrusión y la otra mitad no. La técnica que voy a presentar ahora es la técnica de Seldinger, que consiste primero en la punción con aguja de corte o needle knife sobre la zona más protruyente y accesible, perforando la pared gástrica o duodenal y la pared de la colección. Luego se dilata la fístula creada con un balón. Este se insufla con contraste diluido bajo control radioscópico hasta 12 o 15 milímetros de diámetro. Algunos autores dilatan con balón más grande hasta 20 milímetros. Sin embargo, en estos casos se podría aumentar el riesgo de complicaciones como hemorragia o desgarro. Finalmente se colocan los stents doble pigtail, 1 o 2 stents, y si está infectado o hay necrosis, o sea material sólido, se puede introducir una sonda nasoquística para realizar lavado. Estos stents doble pigtail se dejan por varios meses o hasta años sin ninguna complicación. Muchas veces cuando la colección se drena y se colapsa, va a empujar al stent y este se migra espontáneamente a la luz gástrica o duodenal y se elimina sin problema con la materia fecal. Años más tarde comenzaron a publicar experiencias con drenaje ecoguiado, colocando stent doble pigtail con los mismos pasos descritos anteriormente. Las ventajas del drenaje ecoguiado sobre el drenaje con duodenoscopía son: el ecoendoscopio permite el drenaje de colecciones pancreáticas que no protruyen la pared gastrointestinal, que ocurre en aproximadamente la mitad de los casos. Evita la punción accidental de vasos guiado por el Doppler con disminución del riesgo de hemorragia, especialmente si el paciente tiene hipertensión portal, con circulación colateral perigástrica. Además permite la diferenciación entre compresión extrínseca por órgano vecino y protrusión por la colección. Se ha descrito menor tasa de complicaciones en los drenajes ecoguiados. Las principales desventajas son el mayor costo, la menor disponibilidad y accesibilidad. Durante el drenaje ecoguiado, en la exploración ecoendoscópica, se mide la distancia entre la pared gastrointestinal y la pared de la colección. Idealmente debe ser menor de 1 centímetro hasta un máximo tolerado de 1,5 centímetros. Pero si es mayor la distancia, no se recomienda drenar con esta técnica por el mayor riesgo de complicaciones, porque se puede producir la separación entre la pared gastrointestinal y la pared de la colección llevando a la perforación. En este caso se debería drenar por vía percutánea. Los pasos de la técnica de Seldinger ecoguiado son: primero, la punción de la colección con una aguja de 19 gauge bajo guía ecoendoscópica y control Doppler. Luego se introduce la guía hidrofílica a través de la aguja y se deja enrollar 2 o 3 veces dentro de la colección. Se retira luego la aguja y se va a dilatar la fístula con una aguja de corte o preferentemente con un cistótomo. Luego se va a dilatar el trayecto con un balón hidrostático de 12 a 15 milímetros de diámetro. Y finalmente se introduce uno o más stent doble pigtail bajo control radioscópico y endoscópico. Y en los casos en los cuales hay necrosis o infección, se puede introducir un stent nasoquístico para realizar el lavado. Las colecciones con necrosis o WON tenían menor tasa de éxito solo con el drenaje endoscópico con stent plástico y había mayor riesgo de infección, por lo que se inició a extraer el tejido necrótico a través de la comunicación con la colección, desarrollando la técnica de necrosectomía endoscópica. Como consecuencia, se logró mayor tasa de éxito terapéutico.
El cistótomo se desarrolló para punzar directamente la colección para el drenaje endoscópico sin utilizar aguja, aunque actualmente se la suele usar también para dilatar la fístula luego de la punción de la colección con la aguja fina. Como el stent plástico tiene limitaciones por su pequeño diámetro, especialmente cuando hay necrosis, se comenzó a drenar utilizando stent metálico biliar cubierto. Las ventajas con el stent metálico son mayor diámetro, menor riesgo de oclusión e infección, menor tasa de recurrencia y facilita la necrosectomía. Igualmente, las prótesis metálicas biliares presentan muchas limitaciones. Debido a la longitud de estos stents, ya que son muy largos, además tiene alto riesgo de migración porque no tiene copas adecuadas. Como estas prótesis biliares no están diseñadas para el drenaje de colecciones pancreáticas, se desarrolló un nuevo stent metálico llamado stent de aposición de lumen o LAMS. La primera marca disponible en el mercado fue el Axios. Esta prótesis tiene forma de un yo-yo, es más corta, las copas son más grandes y vienen diámetros de 10, 15 y 20 milímetros. Todas estas características otorgan muchas ventajas para este tipo de prótesis, con mayor comodidad para realizar necrosectomía al ser más cortos, menor riesgo de migración por tener copas más grandes, menor riesgo de fuga, de perforación y hemorragia por tener una adecuada fuerza de expansión, sellando la pared de la fístula, y además las copas aproximan la pared del estómago o del duodeno contra la pared de la colección, logrando una adecuada aposición. Actualmente existen LAMS de otra marca en el mercado, como el Nagy y el Spaxus. ¿Cómo se coloca el stent LAMS? Se utiliza la misma técnica de Seldinger. Se punza primero con la aguja, se introduce la guía hidrofílica, se dilata la fístula con el cistótomo y finalmente se inserta y se libera el stent LAMS. Se puede acceder tanto por vía gástrica como duodenal. El último LAMS o stent de aposición desarrollado es el Hot Axios. No utiliza la técnica de Seldinger y se llama Free Hands porque no necesita intercambio de material. Ya no necesitamos la aguja, ni guía, ni dilatador. Tampoco control radioscópico. Todo se hace un solo paso, reduciendo el tiempo del procedimiento. Con la técnica clásica de Seldinger se tarda aproximadamente 30 a 60 minutos. Ahora, con el Hot Axios lo podemos hacer en solo 5 minutos o menos. ¿Cómo se logra esta rapidez? Porque tiene el sistema del cistótomo incorporado en la punta, como vemos acá, y se libera la prótesis en pocos pasos. ¿Cómo se coloca el Hot Axios? El primer paso es apoyar la punta del Hot Axios sobre la pared gástrica o duodenal. Y al activar la corriente de corte genera calor, permitiendo la perforación sucesiva de la pared gastrointestinal y de la pared de la colección. Una vez dentro de la colección se libera la copa distal, posteriormente se tracciona en sentido proximal para aproximar las dos paredes y por último se libera la copa proximal dentro de la luz gástrica o duodenal. Este stent es muy seguro y fácil de usar. Un tema muy importante es la diferenciación entre pseudoquiste y necrosis encapsulada antes del tratamiento. Esta información es esencial para planear el tipo de drenaje, el stent a utilizar y también determina el pronóstico y la evolución. En estas fotos de la columna izquierda vemos la imagen típica del pseudoquiste que se presenta como una colección con pared definida cuyo contenido es líquido y homogéneo sin necrosis. En cambio, en la columna de la derecha vemos casos de necrosis encapsulada, en la cual presenta una pared definida y contenido heterogéneo.
compuesto por líquido y tejido necrótico. El mejor método para diferenciar el pseudoquiste de la necrosis encapsulada es la ecoendoscopía, con una precisión diagnóstica de más del 95%, seguido por la resonancia con una capacidad diagnóstica diferencial de más del 85%, mientras que la tomografía tiene solo una precisión del 30%. La limitación de la tomografía se debe a que no puede diferenciar entre contenido líquido y necrosis en la mayoría de los casos. No es infrecuente que una colección en la tomografía pareciera ser un pseudoquiste con un contenido homogéneo, pero en la resonancia y en la ecoendoscopía veamos que en realidad presenta restos necróticos. La diferenciación entre el pseudoquiste y necrosis encapsulada es importante debido a implicancias terapéuticas y pronósticas. ¿Qué opciones terapéuticas endoscópicas tenemos para el pseudoquiste? Podemos drenar la colección con el duodenoscopio o con el ecoendoscopio según la disponibilidad y experiencia del centro, colocando uno o más prótesis doble pigtails. Y podemos agregar también una zona nasoquística si está complicada con infección para realizar lavado. La segunda opción es la colocación del stent LAMS guiado por ecoendoscopía. Como el pseudoquiste solo contiene líquido y no necesita necrosectomía, podemos utilizar un stent LAMS de 10 milímetros de diámetro. Para la necrosis encapsulada debemos aplicar el concepto de step-up, es decir, drenar con procedimientos terapéuticos de menor a mayor complejidad. Como primera opción tenemos el stent LAMS guiado por el ecoendoscopio. En esta situación es preferible utilizar prótesis grandes de 15 y 20 milímetros de diámetro para facilitar la necrosectomía. Como segunda opción tenemos la posibilidad de drenar con stent plástico doble pigtail y es preferible dejar además una zona nasoquística para poder realizar lavado. La mitad de los casos necesitan necrosectomía endoscópica. Cuando el paciente no presenta mejoría clínica con el tratamiento endoscópico, podemos asociar con el drenaje percutáneo y como última medida disponemos de la cirugía, preferible con técnicas mini-invasivas y no la abierta. La necrosectomía con abdomen abierto se asocia a una alta tasa de morbilidad y mortalidad, por lo tanto sería la última opción. Uno de los temas polémicos desde hace décadas, cuando se comenzó a utilizar el ecoendoscopio para el drenaje de las colecciones, es si es preferible drenar con el duodenoscopio o con el ecoendoscopio. La elección debe basarse principalmente en la disponibilidad de la tecnología y de endoscopista entrenado. En primer lugar, debemos evaluar si en la tomografía o en la resonancia se observan signos de hipertensión portal, como ejemplo, presencia de trombosis de la vena porta y sus ramas y circulación colateral. Si hay signos de hipertensión portal, es indicación absoluta de realizar el drenaje por ecoendoscopía, ya que el ecoendoscopio permite con el sistema Doppler detectar vasos interpuestos entre la pared gastrointestinal y la colección, disminuyendo el riesgo de hemorragia. Si no hay signo de hipertensión portal, debemos evaluar endoscópicamente si la colección abomba o no abomba la pared gástrica o duodenal. Si no hay abombamiento de la pared gástrica o duodenal, es indicación absoluta de drenar por vía ecoendoscópica. Pero si hay abombamiento, podemos drenar tanto por ecoendoscopía como por duodenoscopía, según preferencia de los profesionales y disponibilidad de la tecnología. Uno de los temas de controversia es qué tipo de prótesis debemos utilizar, ya sea el plástico doble pigtail o el metálico tipo LAMS.
La elección va a depender del tipo de colección, de la experiencia y preferencia del endoscopista y también de la disponibilidad, por lo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a la accesibilidad. En el pseudoquiste, la utilización tanto del stent plástico como el LAMS han dado resultados muy similares. El éxito clínico aproximado es de 80-93% en ambas técnicas y las complicaciones también son similares de alrededor del 15%. Sin embargo, con la necrosis encapsulada es diferente. Con stent plástico doble pigtail se logra un éxito clínico de 60-80% y complicaciones del 30%, debido a la dificultad en el drenaje de restos necróticos. Pero si asociamos con una sonda nasoquística, podemos realizar lavado y aumenta un poco más la resolución clínica. En cambio, con la prótesis de aposición o LAMS se logra mayor éxito clínico de entre 80 y 95% con complicaciones de 10-25%. Las complicaciones más frecuentemente descritas con el stent plástico son hemorragia, migración, oclusión de la prótesis y perforación. Con la prótesis de aposición o LAMS debemos realizar un control más estricto, con tomografía o con resonancia entre la tercera y cuarta semana posterior a la colocación. Si la colección se ha drenado, debemos programar la extracción del stent y no debe pasarse más de 2 meses porque aumenta la tasa de complicaciones. Usualmente se deja colocado entre 4 y 6 semanas. Si dejamos mucho tiempo al stent LAMS, más de lo necesario, se puede producir una de las complicaciones más temidas, que es la hemorragia con formación de pseudoaneurisma. Esto ocurre cuando la colección se colapsa, la pared contralateral entra en contacto con la copa y por el roce se puede romper algún vaso importante y hemorragia dentro de la colección. Otras complicaciones son la migración, la oclusión por restos necróticos, que favorece la infección, y cuando el stent se coloca a través del duodeno, se puede causar obstrucción biliar por compresión por el stent al colapsarse la colección. Otra complicación es el síndrome del stent enterrado. Ocurre cuando se deja más de 3 meses y la mucosa va invadiendo y extendiéndose, cubriendo a la copa intragástrica. La perforación es rara con este stent. La broncoaspiración se puede evitar con la intubación traqueal que se debe realizar en todos los pacientes con este tipo de procedimiento. La embolia gaseosa es rara y se evita cuando insuflamos con dióxido de carbono. Otro tema controversial es cuándo está indicado el drenaje endoscópico y el drenaje percutáneo. Las condiciones para indicar el drenaje endoscópico son: la colección debe tener la pared formada, que generalmente ocurre alrededor de las 4 semanas. Otra condición es que la colección debe estar en contacto con la pared gastrointestinal y la distancia que los separa debe ser menor de 1 centímetro, aunque algunos autores aceptan hasta 1,5 centímetros. Por otro lado, la ubicación debe ser accesible y que la colección no tenga un contenido completamente sólido. Si cumple todas estas condiciones, podemos realizar con mucha seguridad el drenaje endoscópico. Sin embargo, si no cumple alguna de estas condiciones, debemos evaluar el drenaje percutáneo o tratamiento quirúrgico mini-invasivo. En este metaanálisis se comparó la eficacia y seguridad terapéutica entre el drenaje endoscópico y percutáneo de colecciones pancreáticas. Se incluyeron 7 estudios retrospectivos con casi 500 pacientes incluidos. En cuanto a los resultados, el éxito clínico con el tratamiento endoscópico fue significativamente mayor que el percutáneo, 83% versus 70%. En relación a los eventos adversos, fueron similares. Con respecto a la recurrencia de la colección, no hubo diferencia significativa.
Sin embargo, podemos ver que hubo una tendencia a presentar menor recurrencia cuando fueron tratados endoscópicamente. Los pacientes drenados endoscópicamente tuvieron menor tasa de reintervención. Los autores concluyeron que el drenaje endoscópico presentó significativamente mayor éxito terapéutico y menor reintervención que el drenaje percutáneo. Proponen que el tratamiento inicial sea preferiblemente el endoscópico. Ahora vamos a hablar sobre el tema del síndrome del conducto pancreático desconectado, que es un tema muy importante en los pacientes que tienen colección pancreática. ¿Qué es el síndrome de desconexión del conducto pancreático principal o síndrome del conducto pancreático desconectado? Esta es una complicación de la pancreatitis necrohemorrágica donde se genera una disrupción del conducto pancreático con una porción viable de páncreas caudal al área de la necrosis que continúa cumpliendo con su función exocrina, por lo cual los fluidos secretados comienzan a acumularse en una colección intra o peripancreática de tórpida evolución, pudiendo generarse también una fístula externa. Debe sospecharse esta entidad en el contexto de una pancreatitis aguda necrohemorrágica, especialmente cuando las colecciones o las necrosis afectan predominantemente en la zona central del páncreas. Otras etiologías, aparte de la pancreatitis aguda necrotizante con lesión del conducto, son trauma pancreático, como la transección, y pancreatitis crónica con hipertensión ductal con ruptura de la misma. La característica es que en estas dos últimas causas tiende a formar pseudoquiste y no wall of necrosis. Los criterios por imágenes, ya sea por tomografía o por resonancia con colangioresonancia, para el diagnóstico de este síndrome son tres. En primer lugar, una necrosis o colección en el cuello o cuerpo pancreático. En segundo lugar, la presencia de tejido pancreático viable caudal a la zona de necrosis. En tercer lugar, el conducto pancreático que ingresa a la colección forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se diagnostica por CPR? Se observa extravasación del contraste inyectado en el conducto principal por la presencia de la comunicación entre la colección y el conducto. Hay dos tipos: la ruptura completa, como vemos en este dibujo, en la cual el conducto caudal termina completamente en la colección, o una ruptura parcial, como se ve en esta CPR, en la cual la colección está en el borde del conducto que ha sufrido una ruptura parcial de la pared y se puede pasar la guía desde la porción proximal hacia la porción caudal del conducto respecto a la colección. En la práctica no siempre necesitamos confirmarlo con la CPRE. Podemos determinarlo con la tomografía y resonancia con colangioresonancia, siendo la precisión de esta última mayor del 90%. Acá vemos algunas imágenes. Observamos una colección que se encuentra en medio del cuerpo pancreático y parénquima pancreático viable caudal a la colección, cuya secreción va a alimentar a esta colección pancreática. En esta colangioresonancia, acá también vemos una colección que está en comunicación con el conducto pancreático caudal, en la cual el parénquima está produciendo secreción enzimática que va a volcar hacia adentro de esta colección. Este síndrome no ocurre en la pancreatitis edematosa porque no hay necrosis de la pared ductal. En cambio, se presenta entre un 40 y 50% de las pancreatitis aguda necrotizante. Se debe diferenciar esta entidad de la pseudoconexión, donde existe una compresión extrínseca de la colección con desplazamiento del conducto principal, formando un ángulo obtuso y no recto, como ocurre en los casos de desconexión verdadera.
Su distinción es relevante debido a las diferencias en la evolución y tratamiento, siendo más complejos cuando existe un síndrome de conducto pancreático desconectado. El diagnóstico es importante porque determina la conducta, la estrategia de drenaje, seguimiento, como también el pronóstico y el riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son los tratamientos del síndrome de conducto pancreático desconectado? El drenaje percutáneo presenta alto riesgo de fístula pancreática externa, por lo que no se considera como método de tratamiento de primera elección, pero sí como procedimiento de rescate en pacientes muy enfermos o no hay disponibles expertos en otros métodos de tratamiento menos invasivo. Por otro lado, la cirugía está indicada cuando fracasa el tratamiento endoscópico. Una opción es la pancreatectomía distal, que consiste en la resección del parénquima pancreático viable caudal a la colección. La principal desventaja es que puede causar insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Otro método es el drenaje interno, que consiste en la cistogastrostomía o cistoyeyunostomía, como también la pancreático-yeyunostomía. El drenaje interno es preferible a la resección por la preservación de la función pancreática con drenaje fisiológico de la secreción al lumen intestinal. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento endoscópico? Se puede dejar en forma permanente 1 o 2 stent plástico doble pigtail sin complicaciones a largo plazo. El riesgo de retirar el stent en vez de dejarlo es la recurrencia de la colección. Otra opción es drenar la colección con stent LAMS con o sin necrosectomía, luego retirarlo cuando se haya resuelto la colección. Si en el mismo momento de la extracción del LAMS se coloca un stent plástico doble pigtail en la colección remanente, se puede reducir el riesgo de recurrencia de la colección a solo 3%. En cambio, si no se deja un stent plástico, hay riesgo de recurrencia de la colección en aproximadamente 13% de los casos. La principal indicación del drenaje transpapilar es cuando hay una disrupción parcial del conducto y se puede colocar un stent plástico pancreático dentro del conducto y puentear la zona de la ruptura que alimenta la colección. En cambio, cuando la disrupción ductal es completa, es prácticamente imposible puentear el conducto y esta técnica no es efectiva. Aparte, habría un riesgo aumentado de infección de la colección al arrastrar gérmenes del duodeno hacia el interior del conducto y la colección. El drenaje transpapilar solo para tratar una colección pancreática usualmente no es suficiente y se debe asociar con el drenaje transmural. Debido a la gran complejidad de estos pacientes, se debe manejar en forma multidisciplinaria entre el endoscopista, radiólogo y cirujano. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo de STEP-UP. En el tratamiento de las colecciones pancreáticas es muy importante el concepto de STEP-UP. Los pacientes con necrosis encapsulada que no presentan ningún tipo de síntoma deben mantener una conducta conservadora. Solo se debe tratar a aquellos pacientes que tienen síntomas como vómito, dolor abdominal, fiebre, sospecha de infección de la colección, obstrucción biliar, crecimiento progresivo, intolerancia a la ingesta de alimentos por compresión gástrica. El primer abordaje terapéutico debe ser el drenaje endoscópico, siempre y cuando sea factible técnicamente y haya acceso al método. Si el paciente no mejora clínicamente y persisten los síntomas o se van empeorando, debemos pensar en la necrosectomía endoscópica. Si el paciente sigue empeorando, tenemos que asociar con el drenaje percutáneo. Si el paciente continúa evolucionando desfavorablemente,
se debe intervenir quirúrgicamente, preferiblemente con técnicas mini-invasivas, dejando a la cirugía convencional con abdomen abierto solo para casos extremos, debido a que la cirugía abierta se asocia a elevadísima morbimortalidad. La toma de decisiones, por supuesto, debe ser multidisciplinaria. ¿Por qué tenemos que realizar el step-up? Porque se ha demostrado que el drenaje endoscópico presenta menor morbilidad y mortalidad, mejor evolución clínica, necesita menos reintervenciones, requiere menos estadía hospitalaria, tiene mejor calidad de vida y además menor costo. En resumen, el manejo de estos pacientes es complejo y las decisiones se deben realizar con un equipo multidisciplinario. El tratamiento debe adecuarse a los métodos disponibles y experiencia de cada centro. El mejor algoritmo terapéutico es el step-up, es decir, iniciar el tratamiento con técnicas de menor a mayor invasividad y complejidad. Debemos decidir adecuadamente entre métodos conservadores y más agresivos en forma personalizada. No hay que olvidar sobre la nutrición oral o enteral temprana, que es muy importante para mantener el trofismo de la mucosa intestinal y disminuir la infección de las colecciones. Por último, no deben olvidar que la insuficiencia pancreática exocrina y endocrina son de alta incidencia en estos pacientes. Muchas gracias.